Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por estar acá en el auditorio de APSE. Gracias a los que están en el Zoom siguiéndonos de manera remota. Sabemos que hay compañeros de muchas provincias del interior siguiendo este curso de formación política y militante año 2022. Estamos muy contentos por eso. Y bueno, antes que nada quería decir que dos cositas administrativas. Una, que nos dejen en el chat su nombre y apellido para que podamos darles el presente. Y la segunda, que también vayan volcando en el chat las preguntas, porque al final va a haber un momento para intercambiar preguntas y respuestas. Bueno, el martes pasado inauguramos el tema de la justicia con una charla que se llamó La Justicia Hoy, que estuvo a cargo del doctor Eugenio Zaffaroni. Y hoy vamos a seguir profundizando en este tema. La charla de hoy se llama Lawfare y manipulación judicial, para lo cual estamos muy contentos de contar con la presencia aquí del doctor Carlos Rosanzi, a quien todos conocemos por su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, por su protagonismo en el juicio que condenó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar. Si me permiten, les voy a hacer una breve síntesis de su currículum. El doctor Rosanzi es ex juez de Cámara Federal, presidió el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que llevó adelante los juicios de lesa humanidad. Él fue el encargado de dictar la primera sentencia contra los genocidas, luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. En ese juicio, en 2006, condenó a cadena perpetua a Miguel Echecolás, en 2007 condenó a Cristian Monberni, y en 2011 y 2012 juzgó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en lo que se llamó el circuito CAMS. Su valioso aporte a las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina, en 2015 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Por el mismo motivo, el Congreso de la Nación Argentina le otorgó una medalla de honor y fue reconocido con numerosas distinciones a nivel nacional e internacional. Es miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, trabajó también temas de abuso infantil y violencia intrafamiliar, por los que recibió reconocimiento internacional. Es docente de cursos de posgrado en varias universidades nacionales e internacionales y en capacitación de jueces y fiscales en Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Honduras. Autor de numerosos libros publicados en Argentina y en el exterior. Bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Arrancamos. ¿Ahí se escucha o me acerco más? Perfecto. A ver, ahí va mejor, ¿sí? Bueno, hola a todos. Vengo corriendo porque contaba que tuve un acto fallido rarísimo. Me confundí una hora, nunca me había pasado. Vieron cuando uno está tranquilo y tengo tiempo, te agarra la autopista, yo iba a sacar La Plata, y cuando miro el reloj, eran las 5:10 y yo tenía que estar acá a las 6. Una cosa, no sé cómo llegué todavía, ya dije que voy a pasar la factura de la boleta. Pero lo cierto es que es un placer enorme estar aquí y te agradezco la invitación y espero en este rato poder dejar planteado un montón de cosas que me parecen imprescindibles sobre el tema que se decidió poner como convocante de hoy, que es el lawfare, la manipulación. Primero por la importancia y vigencia que tiene aquí. En segundo lugar, yo quiero decir desde dónde, porque Ale recién hacía un recuento de currículum. Yo lo que voy a plantear está desde una experiencia personal. O sea, si yo digo que un tipo es un delincuente, o en este caso, es porque sé que es un delincuente, ¿sí? Los nombres van a salir solos. Pero quiero decir, es desde el convencimiento, es desde la convicción. Yo trabajé durante 25 años como juez de cámara, es decir, es un tiempo muy largo para ese mismo cargo. 10 años en Bariloche, en la Cámara del Crimen, y 15 años en Federal. Y en los dos casos por concurso.
Y es un lugar particular. En mi caso personal, lo quiero más o menos contar, porque yo ejercí la profesión durante 10 años, antes de esto, y ya viviendo en Bariloche y ejerciendo la profesión, de casualidad en un edicto del diario, un aviso del diario, para juez de cámara, me llamó la atención porque se trata de un cargo que es el final de una carrera judicial, no el inicio. Yo jamás hubiera estado dispuesto a hacer una carrera judicial, afortunadamente no la hice, porque creo que tiene, así como está, tiene un efecto muy nocivo sobre las personas, que no se ofenda a ningún buen juez o fiscal, pero la realidad es que la experiencia es muy mala, es decir, el llevar adelante una carrera de ese tipo en el contexto de nuestro país no es bueno. Por lo menos así fue mi experiencia. Pero en este caso se trataba de llegar a ese cargo máximo, porque lo único que hay arriba es la Corte Suprema, sin haber hecho todo lo que significa una carrera judicial. Así que me pareció más que interesante, me pareció tentador, concursé en Río Negro, y de golpe me encuentro del otro lado del mostrador. Es decir, en una actividad en la cual yo venía 10 años y trabajando, peleando, enojándome, tratando de entender por qué lo que yo escribía no se leía, porque esto es lo que pasa habitualmente. Y desde afuera se percibe el resultado, que es la impotencia frente a lo que uno está tratando de plantear. Pero no se puede ver el trasfondo de esto si uno no está dentro. Entonces se da esa paradoja extraña de que a partir, en mi caso, de un concurso donde yo termino el otro lado del mostrador, empiezo a entender, y de ahí para toda la vida, montones de cosas que yo no lograba entender. Y que, insisto, se entienden solo desde de los dos lados, en este caso el mostrador, y siempre y cuando se pueda, es soberbio lo que voy a decir, pero siempre y cuando se pueda mantener la misma visión que uno tenía antes de pasar de los años. Que parece fácil, se predica mucho, sobre todo en política, pero la realidad es que no parecería ser sencillo, porque yo creo que lo que va cambiando son las condiciones, es decir, uno de golpe se encuentra en otro lugar distinto y con una cantidad de presiones muy grandes que, de acuerdo a la propia historia de cada uno, a la ideología de cada uno, a la cosmovisión, al sistema de creencias de cada uno, es que va a poder o no sobreponerse a esas presiones de todo tipo, algunas son muy subjetivas, pero son el sistema mismo, es la pertenencia, en el caso de la justicia, la familia judicial. Y eso es un tema que también daría para mucho, hoy no tenemos tiempo, pero es un tema muy interesante porque es tristemente apasionante. Es desde ese lugar que yo quiero relatar un poco cuál es la visión que yo tengo sobre el lawfare y qué significa, y sobre todo, como decía antes, cuál es la importancia que tiene analizar ese tipo de fenómenos en la realidad nuestra, cotidiana, porque si no, no sirve para nada. O sea, yo por lo menos aprendí que todo lo teórico, si no tiene relación, digamos, lo respeto, por supuesto, pero no nos cambia la vida a ninguno. Y el lawfare es un fenómeno que, una palabra que inventa un señor norteamericano, un ingeniero, un general de la aviación norteamericana, Charles Dunlap se llama porque vive, y el hombre inventa esta palabra, que es muy interesante porque hará de esto 20 años, más 20, 21 años, él elabora este término, que en realidad no es exactamente para describir lo que nosotros estamos viviendo en la región, pero se adapta. Digo esto porque hoy, justo hoy a la mañana, encuentro un artículo que no había leído, de Carlos Zanini, que no conocía, y donde él explica, lo hace para la Universidad de Córdoba. Lo búsquenlo, es interesantísimo, porque Zanini explica una diferencia entre el sentido y la traducción del lawfare y lo que en realidad sucede con el fenómeno. Muy interesante. No coincido en la esencia de lo que él está diciendo, porque en realidad él manifiesta que el lawfare, que significa guerra judicial o guerra jurídica,
en realidad no se adapta a lo que nosotros estamos viviendo cuando estamos viviendo una guerra. Eso es algo que es interesante lo que él plantea, pero yo creo que tenemos que tener esa licencia de entender la palabra adaptada a lo que nos está pasando a nosotros. Que en el caso técnico de lo que este general norteamericano definió, era el reemplazo de las armas tradicionales, del ejército tradicional, de los ejércitos tradicionales, por la ley. Es decir, la utilización de la ley y el derecho para lograr lo que de otro modo haría falta lograr en una guerra real, en una guerra de armas convencionales. Ese es el lofer en el sentido que le dio el hombre este. Samini tiene razón porque en realidad nosotros no estamos técnicamente en la definición de guerra, pero también hay que entender que estamos, que es necesario la licencia que yo estoy planteando para entender, no para entender, sino para tomar aquellos conceptos que nos puedan servir para entender mejor lo que nos pasa. A mí por lo menos me sirvió todo este tiempo. Y por supuesto está relacionado, para que ustedes lo ubiquen temporalmente, acá irrumpe un poquito antes del 2015, el fenómeno. Y antes de eso, lo que conocíamos era, ahí sí, la guerra tradicional, es decir, conocíamos los golpes de Estado tradicionales, conocíamos el 6 de septiembre de 1930, día de mi cumpleaños, no del 30, pero sí, y por eso desde chiquito me quedó grabado de verdad, porque me explicaba mi papá lo que era el golpe de Estado, porque coincidía con mi cumpleaños, era 6 de septiembre de 1930, primer golpe de Estado, 4 días después, lo convalida la Corte Suprema. Y ahí se inicia una época nefasta de convalidación de una Corte Suprema de los golpes de Estado. Y algo que se tiene que decir también, porque es interesante, que la Corte Suprema de nuestro país siempre, antes de dictar una sentencia, pide dictamen al Procurador General de la Nación. En este caso, también el 10 de septiembre de 1930, el Procurador General de la Nación dice, sí, legalicen el golpe, estamos felices. Y el señor se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Que no, la verdad que es muy fuerte, porque si se llamara Rodríguez Larreta no es lo mismo, es Horacio Rodríguez Larreta. De modo que cualquier coincidencia no es casual. Conclusión. 10 de septiembre se convalida el primer golpe de Estado y a partir de ahí, una época nefasta donde siempre el sector más recalcitrante, más conservador, más reaccionario del Poder Judicial, y reaccionario precisamente viene de reacción, es decir, todos los avances que se intenten y se han intentado, siempre van a generar reacción. Esos son los reaccionarios, que son los que no quieren los avances, y no quieren los avances porque son los que van a perder privilegios con los avances. Esta es la esencia del daño que nos hace lo conservador en nuestra sociedad. A partir de ahí, insisto, en cada periodo nefasto de la historia ha intervenido el Poder Judicial, que ha mantenido siempre un rol. Yo no quiero meterme en lo que puede haber hecho Zaffaroni el otro día, una persona que yo quiero y respeto mucho hace muchos años, pero seguramente tiene ese pensamiento. Siempre ha actuado el Poder Judicial como defendiendo una clase, es un Poder Judicial de clase, un Poder Judicial que defiende intereses concretos, y que en este momento lo estamos padeciendo, al sector más recalcitrante, empezando por la Corte Suprema, lo estamos viviendo con particular drama. Es un drama lo que está sucediendo, es decir, el nivel de agresión que está ejerciendo el Poder Judicial hoy sobre nuestra sociedad es insólito. Y lo digo no solo desde lo emocional que uno percibe, sino es técnicamente insólito. El nivel de ilegalidad que se animan a realizar desde la Corte Suprema es algo no visto. Zaffaroni, hace un par de semanas, refiriéndose a eso en una nota, hizo mención a algo que ustedes seguramente escucharon siempre, que es que hay dos bibliotecas y que de un lado siempre se dice una cosa, del otro otra, etc. Sobre este tema, es decir, sobre lo que la Corte está haciendo actualmente,
A partir del fallo de diciembre, que luego se concreta hace unos días sobre el Consejo de la Magistratura, concretamente es que ese fallo revive una ley que había sido derogada por el Congreso. Esto es absolutamente ilegal, es imposible, es tan sencillo como eso. Imagínense que una Corte Suprema de un país que debe garantizar la Constitución y la viola de una manera tan evidente, algo está pasando. Y ese algo es lo que yo quiero en este ratito tratar de desentrañar desde mi punto de vista. Porque bueno, sobre eso Zaffaroni decía, hay dos partes de la biblioteca, pero sobre esto dijo textualmente, ni el último panfleto del último anaquel de la biblioteca dice eso. Esto lo dice Raúl Zaffaroni hace 2 semanas. De modo que no puede quedar duda, primero, de la enormidad de lo que está haciendo esta Corte Suprema, pero yo quiero agregar que tampoco hay duda de la deficiencia institucional que estamos viviendo nosotros para que eso suceda. Porque no es en cualquier lugar que una Corte Suprema hace cualquier cosa, sino que tienen que darse determinadas condiciones. Y nosotros estamos teniendo en la República Argentina condiciones para que eso pase. Yo vuelvo al comienzo, lawfare año 2015, principio de 2015, etc., un poco antes tal vez, donde ya las fuerzas políticas de derecha, siempre extrema derecha, porque se suele hacer una distinción, si es más violenta o menos violenta, siempre es extrema derecha, es una sola posición, es el enemigo, claramente, claramente. El otro día, miren, había una presentación de un libro de un amigo de la infancia, que vive en Francia, exiliado en el golpe, y que estaba en Argentina y se presentó un libro de él, acá en el barrio. Y el libro es un libro de poesía, este hombre es un poeta extraordinario, José Pepe Mushnik se llama. Mushnik. Y en la presentación de ese libro hablaban un par de personas, y yo fui porque era de la infancia, y uno de los que presentó, sí, en realidad el que presentaba todo era el dueño de la editorial, que es Coco Manukyan. No sé si lo conocen, editorial Citro. Y este señor Manukyan dice, cuando habla de este muchacho, más grande que yo, dice que su papá, estamos hablando de la colectividad armenia, su papá cuando era chico, hace muchísimos años, en el barrio Boedo, que es justamente donde yo nací y me crié, y donde este hombre es multi también, y Manukyan también. Entonces él contaba que su papá en un momento le hacen en aquella época una nota en el barrio, en una publicación del barrio, y le preguntan qué piensa que es lo más importante de la educación. Y el papá de este señor dice, estamos hablando en el barrio de Boedo hace unos 80 años, y lo más importante de la educación es aprender a reconocer al enemigo. Me pareció muy importante, incluso después pude decir una palabra, entonces dije, me parecía muy importante lo que acababa de decir Coco Manukyan sobre su padre, pero yo quería agregar que más grave aún, y más importante que aprender a reconocer al enemigo, y más grave, es llamarlo amigo, porque nos puede traer muchos problemas. De modo que lo asocié con lo de enemigo porque considero que en la República Argentina, y así ha sido siempre, la derecha representa un sector social de odio, un sector social con intereses muy claros. En lo personal no son los míos, no son los de ustedes. Pero es importante también llamarlo por su nombre y darle la entidad que tiene el fenómeno. Porque eso es lo que nos permite comprender por qué irrumpe, como yo decía, en esos años, la derecha con una metodología distinta, una metodología que está tomada técnicamente de lo que es el lawfare, pero que tiene un ámbito más complejo todavía, que está vinculado a la manipulación. Esto es un desafío enorme para nuestra sociedad. Yo creo que estamos todavía lamentablemente a distancia de tomar conciencia de la gravedad.
de la gravedad de lo que la manipulación nos está haciendo, es mi percepción. Esta gente de Cambiemos, del PRO, no sé cómo se llamaban en ese año, y comienzan, primero se vinculan a una empresa inglesa que ustedes deben haber escuchado hablar, Cambridge Analytica. Es una empresa inglesa del demonio, una cosa, ahora ya no está más, pero en aquel momento era una empresa creada para manipular y que fue contratada por distintos países para manipular y ganar elecciones. Y es muy interesante porque ellos, a partir de su metodología que venden, y que para poder tener los datos necesarios para llevar adelante esa manipulación, le compran a Facebook los datos de 70 millones de personas. Esto es un hecho muy, muy notorio porque le costó, nada menos que a Facebook, le costó 5.000 millones de dólares de multa por haber vendido esa información. Esto es un proceso muy interesante. Hay un documental absolutamente imperdible que se llama Nada es privado, que hay que verlo porque ahí está explicado lo que yo estoy contando sobre Cambridge Analytica. Pero para que tengan una idea sintética, Cambridge Analytica, contratada por distintos países, logra, por ejemplo, que en Estados Unidos, a partir de una campaña que ellos diseñan contratados para que gane Donald Trump, diseñan una campaña para desacreditar a Hillary Clinton. Y en esa campaña, en este documental se puede ver a CEOs, a gerentes de esta empresa, que cuenta que, por ejemplo, diseñaron un afiche en el cual, en un juego de imagen de una palabra que es la palabra de corrupto, no me acuerdo ahora en inglés, pero no es corrupto, sino que es otra palabra, que tiene dos O. Con esas dos O de la palabra, hacen unas esposas de policía y la identifican con Hillary poniendo Hillary corrupta. Con eso es tan sencillo, ellos van incidiendo en la sociedad norteamericana, porque yo les quiero dejar planteado que para manipular una elección no hace falta un 30% de los votos, hace falta un 3 o 4. De hecho, si ustedes hacen la cuenta, en la Argentina de 2015, Mauricio Macri gana por muy poquito, menos del 2%. En la segunda vuelta, pues la primera. Ni que hablar. Y en la provincia de Buenos Aires, con un par de puntitos, que tuvieron que fabricar la morsa precisamente para ese par de puntitos. Esto lo dejo planteado para que se tenga conciencia del poco porcentaje que hace falta manipular. ¿Qué es lo que ha hecho Cambridge Analytica? Lo hizo ahí, lo hizo en Inglaterra. Ustedes vieron que en Inglaterra discutían si se salían o no, el Brexit, de si salían o no de la Unión Europea, que por supuesto no le convenía. Y sin embargo manipulan para que hagan lo que no le conviene. ¿Les suena eso? Es obvio, está muy vinculado a lo que nos pasa a nosotros. Lo mismo han hecho, no sé, en Filipinas. Son mecanismos muy, muy perversos. Creo que fue, no sé si fue en Filipinas, no me acuerdo el país, donde había elecciones y había una comunidad muy importante negra y una comunidad muy importante hindú. Y necesitaban tomar un par de puntos porcentuales para ganar las elecciones los hindúes. Así son contratados para eso. Entonces, ¿qué hacen? Descubren, investigan que los jóvenes negros le hacen menos caso a sus padres de esa comunidad que los jóvenes hindúes. Entonces tiran la campaña de que lo bueno es rebelarse no votando. Y entonces logran que los jóvenes negros voten menos y ganan las elecciones del otro sector. ¿Se entiende? O sea, uno se sonríe porque es una mecánica perversa, porque de hecho que hay una cuota importante de prevención en todo esto, empezando por los dirigentes. Y tenemos que empezar a reconocerlo como tal y a denunciarlo como tal. Porque todos nosotros somos víctimas de todo eso. Resultamos todos víctimas como sociedad de un grupo de gente que para mantener sus privilegios precisamente utiliza
este tipo de mecanismos. En aquel año termina ganando Macri, que incluso desde ese punto de vista, y acá que no nos ve nadie, se puede asegurar que hay una cuota de fraude en todo esto. Porque lo que pasa es que nosotros venimos con el concepto de fraude tradicional, que roba una boleta. No, no, esto es una forma fraudulenta. Contratar empresas para desacreditar, no sé, a Aníbal Fernández o a quien sea, por supuesto a Cristina no hablemos, porque si hay alguien, por lo menos en la región, no sé si en la región, pero en Argentina seguro. No, no me atrevo a la región porque la verdad que lo que le han hecho a otro dirigente también es insólito. Y bueno, en ese año se gana la elección y a partir de ahí, 4 años, porque si no me voy a pasar de tiempo, es mucho lo que hay que contar. Esos 4 años tenían un designio muy claro, que es el saqueo. No hay otro objetivo en ese tipo de gente, en ese grupo de gente. Es saqueo. Es saqueo a partir de la transferencia de recursos. ¿De dónde? De lo que menos tienen a lo que más tienen. Es tan brutal como concreto. Esto es lo que buscaban, esto es lo que querían hacer y esto es lo que hicieron. Entonces, durante 4 años, para poder hacerlo, acuérdense, yo decía hace un ratito, cada vez que hay algún tipo de avance, hay una reacción. En este caso, que es inverso, porque esto más que un avance de ellos, pero no un retroceso social. Y eso iba a generar una reacción. ¿En quién? En todos aquellos, ya no los que pierden privilegios, sino los que pierden derechos, que es la gente que se va a quejar. Y a esa gente que en la represión tradicional de las dictaduras es secuestro, tortura, desaparición y muerte, en el lawfare, en esta época, se traduce en otro tipo de manejo que tiene que ver con 2 cosas básicas. Una es la creación de sentido. Creación de sentido a partir de los medios hegemónicos, que después yo vuelvo sobre eso. Y la otra es la persecución, porque es una forma de disciplinar. Y entonces han hecho eso, y lo han hecho a partir de la persecución a todo el arco opositor, esté en el ámbito donde esté, pero con una metodología, insisto, distinta, adaptada a la época. En lugar de aquel secuestro, tortura, desaparición y muerte, aunque necesitaron y también mataron, tenemos casos muy puntuales, yo vuelvo sobre esto, pero eso es lo que se fue haciendo durante 4 años para facilitar el saqueo. Es decir, esa transferencia se pudo lograr a partir del disciplinamiento, a partir de la persecución, y paralelamente, y muy importante, la construcción de sentido. Que tal vez para mí es lo más peligroso de lo que está pasando al día de hoy. Porque una cosa es que lo hayan hecho durante 4 años y otra es que impunemente lo continúen haciendo el día de hoy. Esto es algo que hay que discutir, hay que tener muy presente. Para llevar adelante ese saqueo, contaron con una cuestión central del lawfare, el lawfare tiene 4 patas, yo diría 5 en realidad. Se suele mencionar 4, que es el poder ejecutivo, el poder judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación. Y yo agrego el poder legislativo. Porque hoy estaba pensando justamente que dentro del poder legislativo también formaron parte de todo este proceso. Ahora yo lo repaso rápidamente. Poder ejecutivo, Mauricio Macri, a la cabeza. Mauricio Macri, un hombre de la mafia, un hombre criminal. O sea, es el único personaje en el mundo que con una sospecha fundada y seria de pertenecer a la mafia, pero de manera orgánica, no es que simpatiza o tiene un familiar, pertenecer orgánicamente a una mafia, la más peligrosa del mundo, que es la Ndrangheta calabresa, y desde ese lugar llega a la presidencia de la Nación. Ese es el único caso. Entonces, desde ahí, desde Mauricio Macri, él mismo, un hombre del crimen organizado, él con la gente que lo rodea, que también participa de lo que yo estoy absolutamente convencido y me hago cargo, es una organización criminal. Porque un grupo de personas que desde la alta política, gobernando el país, se dedica a saquear el país, no es un delito aislado, no son ladronzuelos, es una organización criminal.
que es una deuda, o sea, llamarlo de esa manera, desarrollarlo, investigarlo y sancionarlo, es una obligación, es una deuda pendiente que tenemos y que habrá, en algún momento habrá que saldar. Poder Ejecutivo entonces era esto, era él con su gente, con sus ministros, siniestros, un hombre como Germán Garabano, mafioso, lo viví personalmente, un hombre siniestro que formó parte de este grupo criminal y lo sigue formando al día de hoy, que son gente que integran un lugar muy especial dentro de lo que es el derecho de nuestro país. Ustedes deben saber que, o no sé si saben, porque la gente de la abogacía lo sabe, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se crea el Colegio Público de Abogados, que no había, no me acuerdo ahora, yo participé ahí, después le cuento alguna anécdota de eso, había dos asociaciones en la ciudad de Buenos Aires, con 50.000 abogados, estamos hablando. Y era la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que era todo el surdaje, el peronismo, toda la gronchada, y había un sector finale que tenían y tienen al día de hoy lo que se llama Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, no colegio público, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que reúne lo peor de lo peor de lo peor de lo peor que podemos conseguir en la sociedad, está ahí adentro. Estamos hablando de Martínez Dios, de Grondona, de Carvarela, fundador de Tradición, Familia y Propiedad. Entonces, imagínense el nivel ideológico de la gente que estamos hablando. Que por otra parte son los que hace días nada más acaban de ganar el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual también nos interpela seriamente, porque algo nos está pasando. Si Gil Lavera puede ser elegido presidente del Colegio Público de Abogados, tenemos un problema. Y con esos ministros, yo le agrego a Garabano, hay que hablar de todos, pero no nos va a dar el tiempo, le menciono dos nada más. Uno, Esteban Bullrich, que con independencia de su problema que puede tener de salud y ojalá ande muy bien, la realidad es que fue absolutamente nefasto para nuestro país. Él representa también de lo peor que tiene nuestra sociedad. Voy a dar un ejemplo concreto. Él estaba en un coloquio, ustedes saben, vieron que se hace siempre un coloquio de ideas, también la RUFRA que va ahí todos los años. Y en esa reunión, antes de comenzar, habían desayunado arriba, pónganse en el piso arriba. Entonces, cuando comienza, este hombre, ministro de Educación, dice, estábamos desayunando acá arriba con huevos y con panceta. Y yo pensaba, ahí la gallina se comprometió, pero el que verdaderamente se comprometió en serio fue el cerdo. Y esto es textual, porque yo escribí un artículo en página 12 que se llama El compromiso del cerdo, en esos días, cuando leí esa barbaridad, porque no me entraba en la cabeza que ustedes piensen que, él dijo, porque la gallina pone huevos, pero el que se comprometió en serio fue el cerdo. Muy bien, la gallina pone huevos y sigue viviendo. Y al cerdo le saca el suelo. Insisto, es de un nivel de perversión que supera, no es por lo menos mi capacidad de comprensión, de la dimensión de la maldad. Esto es lo que el hombre explica en ese momento. Hubo otras, no sé si fue ese día, pero en esa época, este hombre dijo, creo que fue ese mismo día, pero estoy casi seguro, dijo, esto es textual también, tenemos que crear argentinas y argentinos, crear argentinas y argentinos que puedan vivir en la incertidumbre y la disfruten. Pero esto es también realmente es muy preocupante, porque yo me había anotado algunas frases que por el juego de mi mente me confundí la hora y encima no mandaba la impresora, no lo pude imprimir, pero tenía una frase vinculada a
a lo que dice este hombre de la incertidumbre, dicha por una víctima de delito de lesa humanidad. Y como no pude imprimirla, le digo cuál era el sentido. El hombre dice en un juicio declarando, dice, me perforaron el pulmón con la picana, etcétera, etcétera. Pero más terrible que la picana era la incertidumbre. Esto es una víctima del delito de lesa humanidad, que yo encuentro en aquel momento, mientras este personaje está diciendo que hay que disfrutar la incertidumbre. Y me parece que está vinculado, o sea, no puede ser casual que se utilicen los términos de esa manera. Es la maldad en estado puro, esta es la realidad. Me imagino que ahora estará disfrutando la incertidumbre si se mejora o se muere, ¿no? Y por eso yo decía, lo que pasa es que parecería que si alguien se enferma, entonces pasa a ser una buena persona y ya no podemos hablar. No, ojalá que ande muy bien, pero tenemos y merece que nosotros hablemos de esas cosas. Porque nos vamos a estar equivocando, sino como sociedad. Pues entonces, porque Hitler pintaba bien, era un gran artista. No es así. Lo cierto es que en la misma época, Patricia Bullrich, premiando a quien mata por la espalda, insisto, son ejemplos extremos de una sociedad. Porque nosotros, si fuéramos para atrás, antes de que esto pasaba con Patricia Bullrich, no hubiéramos creído que íbamos a tener una ministra que iba a premiar a alguien por matar por la espalda, que lo iba a recibir el presidente de la Nación. ¿Se entiende? Que iba a haber jueces que lo iban a premiar con sentencias ridículas cuando hay una imagen concreta que lo está mostrando ejecutar por la espalda a una persona. Hay un problema social detrás de todo eso. Social me refiero en los jueces, en el presidente de la Nación, en la ministra de ese momento, etc. Porque esa ministra hoy es la presidenta del principal partido de oposición. Y el expresidente está soñando con ser candidato. En la más absoluta impunidad. Entonces, esto es algo, insisto, que a nosotros nos interpela o debería interpelarnos al nivel más profundo. Eso quiero, porque me voy a pasar el tiempo y me gustaría que intercambiemos, pero Poder Ejecutivo es más o menos sintetizado de esa manera. Poder Legislativo, en dos palabras, que lo agrego porque del lawfare no se incluye habitualmente, pero hay que decirlo, hay diputadas y diputados que son absolutamente impresentables, que no deberían estar en el Congreso de la Nación, que no es legal que estén en el Congreso de la Nación. Personas como Graciela Ocaña inventan la operación Cunitas, inventan la causa de los cuadernos, es muy larga la lista, lamentablemente. El rol que han tenido merece que se los incluya en estas patas del lawfare, porque hasta el día de hoy siguen teniendo un rol importante cuando están saboteando todas las leyes que se pueden. Ni se discuten las leyes en Argentina en este momento. Porque la oposición, la derecha, dice: no discute. Y resulta que no discute. Es un tema, insisto, político muy grave. Y tercera pata del lawfare, el Poder Judicial. El Poder Judicial, ese daría para 5 días, porque verdaderamente yo creo que el huevo de la serpiente está en el Poder Judicial. Yo creo que el poder real, si bien no podemos quitarle valor, por supuesto, a las corporaciones que son las que solventan, financian y ordenan muchas cuestiones que tienen que ver con el poder real y son el poder real, pero hay que llamar también poder real a la lapicera de los jueces, porque y doy un ejemplo muy rápido. Año 2013, Cristina Fernández Kirchner, Cámara de Diputados, presenta un proyecto de ley para democratizar la justicia. Ese proyecto tenía algunos artículos absolutamente revolucionarios, técnicamente revolucionarios, porque establecía que los consejeros del Consejo de la Magistratura, encargados de designar las ternas y eventualmente sancionar jueces, iban a ser elegidos por el voto popular. La cosa maravillosa. Yo recuerdo, yo estuve presente en ese lugar en la Cámara de Diputados ese día, y es inolvidable, o sea, reventaba el edificio literalmente de la militancia. Militancia para apoyar un proyecto de ley sobre justicia, no es cualquier cosa. No, eran millones de papelitos cayendo por todos lados, una cosa impresionante lo que se vivió. Muy bien, diputados, aprueba la ley,
senadores aprueban la ley, la presidenta la promulga, conclusión, se cumplen todos los pasos constitucionales. Y un par de semanas después de un plumazo, la Corte Suprema la declara inconstitucional. Y nos quedamos en silencio. Pregunto yo, el otro día planteé esto mismo, lo planteé cuando se hizo en el Senado la invitación para opinar sobre la creación de la Corte. Esto es una muestra de poder real. Ahí está el poder real. Porque 4 individuos que pueden dejar sin vigencia, sin valor, una ley que democráticamente ha sancionado el Congreso de la Nación y promulgó la presidenta, está mostrando dónde está el poder real. Y nosotros nos estamos viendo locos, porque no se habla de eso que estamos hablando. Se habla de un juez corrupto, de una corte corrupta, pero no de cuál es el efecto social de lo que esta gente hace. Y dentro de lo que es ese poder judicial, que insisto, se podría hablar muchísimo tiempo, y más en lo personal, porque esos 25 años transcurridos dentro de la actividad me dieron la posibilidad de interactuar, porque todo el tiempo fue en tribunales colegiados, es decir, no unipersonal, sino con 2 personas más. Por lo tanto, pude ver, vivir y padecer lo que significa estar dentro de una habitación escuchando las cosas más horribles que ustedes puedan siquiera soñar, en los temas que se les ocurran, Por eso la seguridad de qué representa el Poder Judicial nuestro, siempre dejando a salvo a todos aquellos jueces, juezas, fiscales y fiscales, que son buena gente, que trabajan bien, pero que no estamos hablando de ellos. No estamos hablando de ellos, porque ellos son los que deberíamos seguir teniendo o eventualmente volver a nombrar. Acá estamos hablando de los otros, estamos hablando del sector corrupto del Poder Judicial. Porque dentro de nuestro Poder Judicial hay una rama de la organización criminal que lidera Mauricio Macri. Y esa rama de la organización criminal, el primer nombre que tiene que venir a la mente es Carlos Stornelli, con todos sus cómplices. Esta es una realidad, porque la verdad es que es muy impresionante que al día de hoy el hombre sigue en su despacho. Ya no hablemos que además está en libertad. Y ya eso es una ofensa a nuestra Constitución. Pero la realidad es que está en su despacho, con todo el poder que significa juez federal, fiscal federal. Bertuzzi y Brugui están en sus despachos. La Corte Suprema convalidándonos a este tipo de personajes, con 2 miembros que aceptaron ser designados por decreto. Es decir, es importante repasar todo esto porque es lo que nos ayuda a entender el efecto de lo que significa el lawfare y la manipulación. Solo con manipulación se puede llegar a este tipo de atrocidades. Es decir, convencer a alguien de que le conviene votar lo que le va a hacer mal es un tema complejo, porque ya esto lo conocemos, se viene hablando de esto. Y no es solo el síndrome de Estocolmo, esto es otra cosa. Esto es un plan de manipulación que estamos viviendo al día de hoy, que yo quiero terminar, después lo sintetizo, pero el Poder Judicial, familia judicial, organización criminal dentro de lo que es el Poder Judicial, que está intacta con la sola excepción de Bonadío que falleció. El resto están todos. No se ha tocado un solo juez o fiscal que integre ese grupo, insisto, siempre a salvo los buenos jueces y jueces, y fiscales y fiscales. Pero el resto, que integran esa organización, no han sido siquiera tocados en ningún momento en estos años. Es una deuda también enorme. Y quedan 2 patas que son los servicios de inteligencia, que es la Agencia Federal de Inteligencia. En la época de Mauricio Macri ya sabemos todo lo que hacía, ya sabemos lo que son los cuadernos, ya sabemos las operaciones que inventaban y las que no conocemos, el espionaje, o sea, eso es algo que por suerte se va difundiendo. Pero la realidad es que este gobierno, que con muy buen tino cambia la cabeza, imagínense 2 delincuentes de la talla de Magdalani y Arribas, por supuesto que no están más. Y este gobierno que tiene la excelente decisión de designar, a mi entender, a la mejor persona que podía estar en ese lugar, que se llama Cristina Camaño, fiscal, pero bueno.
de lo mejor que podía haber, tanto intelectualmente como desde el punto de vista de la honestidad. Pero eso no cambia la esencia institucional que viene con deuda. ¿Se entiende? Para mí es una funcionaria extraordinaria, pero venimos con un problema anterior mucho más grave que el cambio de un funcionario. Y la última pata, que son los medios hegemónicos de comunicación, que también es un tema que podríamos hablar mucho tiempo, gravísimo para el país, peligrosísimo para el país, donde cada día van construyendo subjetividad, cada día construyen sentido. Y todo esto, lo que los medios están haciendo, más todo lo otro que conversamos, abreva nada menos que en el nazismo. Y miren por qué lo planteo. La primera vez que escucho la comparación fue Zaffaroni. Fue hace unos años, no me acuerdo qué año, tendría que buscarlo, pero estábamos dando una charla en la Manzana de las Luces, acá en Buenos Aires. Y él está hablando y en un momento dado, yo creo que era el gobierno de Macri, si no me equivoco, tendría que mirarlo, pero él en un momento dado dice, sí, era el gobierno de Macri porque dice, estamos viviendo, no sé qué, los 11 principios de Goebbels. Se imaginan, no lo dice cualquiera, lo está diciendo Raúl Zaffaroni, y yo estaba al lado. Me impresionó, por supuesto, fui a recordar todo eso, y me impresionó más todavía, porque uno inmediatamente los lee y los asocia con aquella realidad de los años del macrismo. Y dejo planteado, porque por supuesto no da tiempo hoy, que ni siquiera los inventó Goebbels, sino que Goebbels se los copió de un austríaco norteamericano, sobrino de Freud. Para que tengan una idea, Goebbels se aviva con eso y elabora estos principios, que tenían como esencia la reiteración de la mentira. Esto es central en lo que estamos viviendo. Es la reiteración de la mentira para llegar a la verdad. Entonces, se reitera mentira, se termina transformando en una realidad y nosotros terminamos soportando que se vote a Mauricio Macri o a toda la ruta que lo acompaña. ¿Estamos mal de tiempo? No, no, no. No, pero es conferencia de la ley. No, quedaron algunas preguntas. Sí, con todo gusto. Pero voy cerrando. Y una cosa también que yo quería contar rápidamente porque era el comienzo, insisto, no lo pude imprimir, pero es algo que hay que dejar planteado. Ustedes conocen a Milan Kundera, el escritor checoslovaco. Milan Kundera, en un momento hace muchos años, da una conferencia en México sobre Kafka. Y en esa conferencia yo tengo una obsesión con Kafka porque me parece una de las personas más lúcidas para describir, ¿no? Por lo que él ha descrito el Poder Judicial de Checoslovaquia. Que uno se cree que está en Comodoro Pi o en Talcahuano, pero me impresionó no ahora, me impresionó 40 años atrás. Tanto que yo, en algún momento viniendo de un viaje, yo vivía en Bariloche, paro en Buenos Aires y en esos días compro una nueva edición del Proceso de Kafka. Y en esa edición del Proceso de Kafka, el prólogo es la conferencia de Milan Kundera, por eso cuento la secuencia. Y Milan Kundera cuenta una historia real de la Checoslovaquia de la época de la ocupación soviética. Y entonces cuenta, esto es una historia real de un ingeniero de Praga que viaja a Londres a un coloquio de ingenieros. Cuando vuelve, está en su casa, leyendo el diario de Rude Pravo, y lee, ingeniero de Praga viaja a Londres y luego de hablar mal de su gobierno se exilia en Occidente. El tipo estaba en su casa leyendo el diario, y esto no era así. Entonces, claro, se va a lo que sería el Ministerio del Interior. Dice, mire, yo soy, de ahí dice eso, pero yo fui en un coloquio de ingeniero, no dije nada. Sí, no, fue un error de los servicios de inteligencia nacional, pero bueno. No, bueno, usted no podía aclararlo, dice, porque tengo problemas. No, dice, nosotros no aclaramos nada. ¿Se imaginan decirle a la gente de la Unión Soviética en ese momento que aclaro?
Entonces el hombre empieza a tener problemas, se va al diario, al Raúl de Prado, y le dice, mire, por favor, me pasó esto y esto, permite, aclárelo, no, eso es una cosa, no. Conclusión de esta historia real que cuenta Milan Kundera es que el hombre tuvo tanto problema que terminó llegando a ser accidente. Entonces, esto yo lo leo cuando estoy volviendo a Bariloche, estoy hablando muchos años atrás, porque ya hace 20 y pico estoy acá, así que estamos hablando 30 años. Pero miren ustedes el impacto que hizo, porque yo leo eso y la conclusión que saca Milan Kundera de la historia que cuenta es, esto nos lleva a la conclusión de que en los países kafkianos, dos cosas fundamentales. Primero, el castigo precede a la culpa. Yo, asombrado. Segundo, y me voló la cabeza lo segundo. Si en los países kafkianos la realidad no tiene importancia. Yo dije, ya está, Charlie García dice, say no more, no hay que hablar más, porque verdaderamente, para mí por lo menos, fue importantísimo esto que contaba Kundera, porque al igual que ustedes, toda mi educación fue guiada hacia que la realidad sí tiene importancia. Es lo que nos dicen, imagínense una sociedad en la cual le enseñe, bueno, el macrismo, a partir de la manipulación de esa realidad, termina logrando que la realidad no tenga importancia, con lo que eso significa socialmente, con el riesgo que tiene para todos nosotros. Esa es la dimensión que hay que darle a lo que nos está haciendo. Y en síntesis, los problemas que nosotros estamos viviendo hoy, que son producto de esto que yo muy rápido sinteticé, tienen que ver con la falta de respuesta adecuada, porque nosotros no estamos preparados para dar respuesta adecuada a semejante nivel de desafío. Por muchas razones, porque somos humanos para empezar, pero es porque, insisto, venimos con una cultura distinta, cultura en el sentido de lo que hicimos desde chicos, todo lo que aprendimos, y aprendimos que la realidad tiene importancia, lo que está bien, lo que está mal, etc. Y esta gente nos cambia el libreto. Y Barcesat, y termino con esto. Barcesat el otro día, cuando estábamos en el Senado, por el tema de la Corte, contó algo que él cuenta hace rato. Barcesat, un tipo amigo hace más de 40 años, mi abogado personal en la época de Macri, así que tengo un cariño muy especial. Pero él contó que cuando, hace muchos, un hombre grande, hace muchos años, en la Facultad de Derecho, vino de visita un catedrático de no sé qué país, de Europa, Alf Ross. Y me acuerdo que lo estudié, no sé ni qué escribió, pero hoy, ¿no? Que lo estudié en aquella época. Él cuenta que ella estaba en la facultad como docente. Y este hombre viene y pone un juego de ajedrez en el aula. Y le dice a los alumnos, le dice algo y comienzan a jugar, no sé qué hacen, y cuando le toca a él, mueve el caballo, pero no con una movida permitida. En lugar de hacer 2 o 1 y 1 o 2, hace 3 y 2. Obviamente eso genera una reacción ahí en el aula, porque dice, no, esto no. Y él pregunta por qué, a ver, por qué no sé qué. No me acuerdo bien los detalles que contaba César, pero lo cierto es que luego de ensayos de distintos alumnos de la explicación sobre esto, cuál era el problema de mover de esa manera, hasta que uno dice que cuando se mueve de esa manera se cambia la regla del juego y el juego ya no tiene sentido. Y esto que contaba Barcesar, que yo ya conocía porque se lo había escuchado, lo vinculé con la construcción de sentido y con la modificación del sentido, que es lo que hace Clarín y La Nación todos los días. El otro día poniéndole a Casero simulando un enojo brutal, que uno en el primer momento lo cree, yo lo creí. Yo digo, claro, como sé que el tipo está loco, es un nazi. No, forma parte, y yo, es una opinión personal, después de leer algunos mensajes de las redes, diciendo, no, ojo que esto es un acting, dije, a ver, y si fuera un acting, ¿por qué sería? Y entonces dije, bueno, porque están naturalizando la violencia.
Nos están metiendo violencia. Es muy fuerte, muy peligroso, y creo que yo soy optimista dentro de toda la tragedia que acabo de describir, pero soy optimista. Pero creo sinceramente que nosotros tenemos lejos herramientas para enfrentar todo. Argentina tiene esas herramientas, tenemos una militancia única, incomparable. Y eso alcanza y sobra para enfrentar este tipo de animales que lo único que quieren es seguir saqueando y lograr impunidad con el saqueo. Así que, de mil amores, todas las inquietudes y intercambiamos por ¿Cuánto influyen los medios en el lofer? No, son la esencia de todas las patas. Fíjense una cosa: cambió el Poder Ejecutivo, pues se fue un criminal y vino un hombre decente. Cambió el Servicio de Inteligencia, se fueron dos criminales, vino una señora decente. Y el lofer sigue. Porque lo que no cambió son los medios hegemónicos. De modo que yo creo que en ellos reside una parte importantísima del poder real. Otra pregunta. ¿Las cortes provinciales son tan o más conservadoras que la Suprema Corte? Son variadas, son variadas. Todo el poder judicial del país, por definición, tiene un tinte conservador, porque es la esencia de la institución. Tienen estrado, están más arriba. Y eso es en todo el país. En los que yo conozco a lo largo de los años, conocí que son una reproducción con matices regionales. Milagros Salas Presa, Seino Moro, diría Charly García, ¿no? Evidentemente, todo reside, a mi entender, todo en una cuestión ideológica. Yo, hace muchos años que me convencí de que lo que permite mejorar, empeorar, cambiar o no cambiar es el sistema de creencias de la gente. Es lo que pensamos, insisto, es lo que nosotros conocemos desde chicos, dónde nos movemos, en los amigos, en la familia, en la iglesia, en el club, en donde sea que nos vamos desarrollando y creciendo. Lo que nos va pasando se suma y va a ser lo que nos permita analizar la realidad de una manera o de otra. Por eso es tan grave que nos quieran cambiar la realidad de los medios. Pero lo que nos define es la ideología, claramente. Uno puede tener una visión más de centro, más de izquierda, más peronista o más del FIT, pero la realidad es que si tiene sensibilidad y si tiene honestidad, en la mayoría de las cosas vamos a estar de acuerdo. Esta es la verdad. Por eso no hay que confundir en ese arco enorme que hay y meter a la derecha en la bolsa. No está en la bolsa, está en otro lado, está en la vereda enfrente. Esto es mi punto de vista. Por lo tanto, las cortes no escapan a todo. Las cortes son el reflejo de lo que es el país, la ideología y el poder. ¿Qué países pasaron por la misma experiencia y cómo lo solucionaron? ¿De lo FED? Toda la región, pero además, ojo, que cuando Hillary Clinton pierde las elecciones está pasando por eso, salvando por supuesto la distancia. Pero es interesante como ejemplo, porque está mostrando que ni siquiera una sociedad desarrollada como la norteamericana pudo evitarlo. Es muy curioso eso. En el caso de la región ya vimos todos los desastres. En lo que está pasando ahora con Lula es lo que más debería hacernos aceptar de nuestra riqueza, de la riqueza regional. Porque si después un tipo como Bolsonaro se concreta lo que todos queremos y pensamos, que Lula va a ganar, la cosa está muy clara, desde el punto de vista del potencial que, vuelvo a insistir, es ideológico. Lo que le han hecho a Evo Morales, a Rafael Correa, no sé. Pero además, cada uno de sus casos, pero ni que hablar, en Colombia, lo que sucede es que cada uno de esos casos, tomando solo el ejemplo, no sé, de Lenín Moreno, de lo que significa de Yanina Añez, pero fíjense qué cosa curiosa, está en la cárcel esa mujer.
Ahora, yo no entiendo, Janina Áñez puede estar en la cárcel y Milagros Sala también. ¿Se entiende? Es decir, Bolivia logró una cosa tan extraordinaria como es a la golpista meterlo a presa. Y nosotros a Stornelli lo tenemos en Comodoro Pi. Joder. Bueno, la última pregunta que tengo acá, bueno, un poco lo mismo. Dice, ¿hay antecedentes de selección de excepciones del Estado? Lo que pasa es que es un fenómeno nuevo, o sea, una metodología nueva. Han reemplazado aquella que ya repasamos, la han reemplazado por esta. Y no hay experiencia de resolverlo, y porque convengamos que Lula gane no resuelve los juegos. Porque a los 2 minutos lo van a empezar a sabotear. A mí lo que me preocupa es que si no se generan respuestas que son netamente políticas, pero la política, la respuesta la va a encontrar con la ayuda de disciplinas que no son jurídicas, porque a los dos no se lo combate con abogados, se lo combate con distintas disciplinas que no son, que incluirá abogadas, pero la realidad es que necesitamos gente que haya estudiado esto desde otro lugar, el análisis institucional, que los abogados no saben. Esto es algo de sociología, de psicología profunda, de antropología, de trabajo social. Es decir, de gente que además de conocer disciplinas que nosotros no conocemos, conocen territorio, conocen campo. Y eso es más rico que todo lo demás. Por eso hay gente que no quiere que la Corte sea regional. Entonces resulta que vamos a seguir teniendo jueces de Buenos Aires. Y lo que pasa en Tartagal, ¿qué sabemos nosotros? Lo que se siente, lo que se piensa y lo que se siente. Entonces, me parece a mí que la parte llena del vaso es la cantidad de recursos humanos que nosotros tenemos, que nos transformaron en uno de los 2 países del mundo que yo conozca, y que pudieron juzgar a los represores con sus propios tribunales. Y el otro es Bangladesh, que yo estuve, pero que lo hace la propia Corte Suprema, no los tribunales de abajo, sino que juzgan por el genocidio de Pakistán hacia Bangladesh, lo juzga la Corte Suprema. Y paren de contar, ¿y por qué no se hizo? No se hizo en Bolivia, no se hizo en Brasil. Porque las dificultades, y esto retomo lo de la última pregunta, porque las dificultades tienen que ver con el nivel de afectación social que tiene la manipulación. Nos afecta incluso a los dirigentes, los afecta, ¿eh? Afecta a los dirigentes también son atravesados por este tipo de influencia. Y es un problema. Y ahí voy a decir algo que puede parecer inconveniente, pero que requeriría yo lo dejo, lo tiro como algo que nunca tiene estos términos como voy a plantear ahora. La única persona en la historia que se dio cuenta de un tema como este se llama León Trotsky. Y voy a decir por qué lo pienso. Porque cuando se produce perdónenme que me vaya allá, pero es un tema interesante, cuando se produce la revolución, pronto empieza a pasar cosas feas, pero cosas feas que tienen que ver con la condición humana, con el rol que uno tiene cuando es revolucionario y que le pasa al día siguiente, cuando tiene poder. Es una cosa que habría que desarrollarla más, pero yo la dejo planteada. Y Trotsky en ese momento se da cuenta que el Partido Comunista Ruso, soviético, el PQ, está cometiendo errores. Y lo dice. Así le fue. Pero yo lo quise recordar, yo no soy trotskista, pero vuelvo a lo que decía hace un rato, no importa dónde está uno parado, importa el aporte que cada uno pudo haber hecho en la historia. Y en este caso, a mí hace muchos años me impresionó esto que dijo Trotsky sobre el Partido Comunista Soviético, porque él estaba percibiendo lo que estaba pasando a nivel institucional a partir de tener el poder. Insisto, terminó como terminó por eso. Pero olvídense del país y del político. Estamos hablando de la posibilidad de darse cuenta mientras sucede. Esto es lo que yo quiero resaltar. Que uno normalmente, mientras sucede, no se da cuenta, porque lo está viviendo, lo está padeciendo, lo está sufriendo, lo está atravesando.
Ahí es donde, ¿qué se necesita? Los estadistas. Que no somos nosotros. Nosotros podemos ayudar a cada uno de su lugar. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por estar acá, por ayudarnos a pensar y a tener más herramientas para seguir luchando. A ustedes, y una aclaración, porque hay que tratar de utilizar el lenguaje inclusivo, son les estadistas. Muchas gracias. Un solo aviso a todos. La próxima clase viene Graciana Peñasol.